De acuerdo. Bueno, genial, pues muchas gracias. ¿Qué tal están? ¿Bien? ¿Sí? Fantástico. A ver, espera que aquí está. Muy bien, ahí sí va. Bueno, pues estamos aquí en una hora peculiar. Yo he dado igual charlas a horas más tempranas, pero para el público general, este es el récord. Bueno, este ya no es el récord, pero iba a ser el récord. ¿Eh? Iba a ser el récord. Podemos darlo por válido, ¿no? Bueno, pues por lo demás también me avisaron antes de venir, me dijeron, bueno, yo les dije, preparo entonces una presentación sobre derecho animal, hago más técnica, menos técnica. No, 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 para un público general, para un público amplio. Bueno, pero no sé, es el foro de abogados, me meto en cuestiones. No, 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 no. Muy general, muy básica, que la entienda todo el mundo. Entonces, bueno, he hecho el esfuerzo por hacer eso, porque es un esfuerzo. Resulta que la gente que trabajamos en el mundo académico, algo nos pasa en la cabeza que se nos gira. Y lo que nos sale es hacer las cosas difíciles. Que sea todo complejo, técnico, eso es lo normal. Hacerlo fácil, hacerlo sencillo, eso es bien difícil, ¿no? Entonces no sé si lo he conseguido, pero bueno, lo voy a intentar. De hecho, en la presentación hay muchas imágenes, muchas fotitos para que sea todo bien sencillo, bien fácil. Y lo que vamos a hacer en esta presentación va a ser lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver la cuestión de la sintiencia, de manera que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? ¿Que esto es útil? Bueno, en primer lugar, para entenderlo y para conocerlo, ¿eh? Pero luego también es útil, por ejemplo, si alguien aquí va a litigar, aquí hay evidencias que luego se pueden emplear, ¿no? en los argumentos. Luego vamos a ver algo sobre los daños a los animales. También veremos ahí algunos argumentos. Estas dos son las partes de argumentos. Y luego viene la parte de desafíos. Y la parte de desafíos, pues tiene que ver también con no solo los daños a los animales, sino también la ayuda a los animales, en concreto en el caso de los animales silvestres. Y vamos a ver algo también sobre el trabajo en el ámbito del derecho, ¿no? Cuando haga esto, yo de vez en cuando les voy a poner alguna imagen y les voy a decir, a ver si saben qué es esto. ¿Eh? Y a ver si me lo saben decir. Quien lo sepa no va a recibir ningún premio, pero bueno, por lo menos nos vamos a entretener aquí un rato, ¿de acuerdo? Muy bien, pues pasamos entonces a lo primero, sintiencia y consideración. ¿Qué es eso de la sintiencia? La sintiencia es la capacidad de tener experiencias que pueden ser positivas o pueden ser negativas, estados mentales, cosas que nos suceden. ¿Mm? Y no lo tenemos porque sí, por arte de magia, lo tenemos porque resulta que en nuestros cuerpos hay unas estructuras físicas que procesan información de manera compleja y hacen que surjan las experiencias. Este es el motivo por el cual, igual, si recibimos algún daño en esas estructuras, dejamos de tener experiencias, o si tomamos alguna sustancia, pues puede ser que tengamos experiencias diferentes, ¿no? Y veamos doble o cosa parecida. Lo que sucede con esto es que ello no ocurre únicamente en el caso de los seres humanos. En el caso de los demás animales también encontramos estas estructuras. Puede haber algunas divergencias, pero el funcionamiento en lo básico viene a ser el mismo, ¿no? O sea, hay evidencias fisiológicas de que no solo los seres humanos son sintientes. En última instancia, va de eso. Va de que tenemos ahí algo que funciona, que procesa información. Y así es como aparece eso. No es cosa de magia, no es nada relativo a la especie a la que pertenecemos. Y todo esto además tiene también otras evidencias que van ligadas. Por ejemplo, evidencias relativas a la conducta que tenemos o también de otro tipo. Por ejemplo, nuestro organismo a veces secreta ciertas sustancias que tienen una función pues análoga a la de los opioides. Por ejemplo, en situaciones de mucho estrés, pues no sufrimos dolor porque eso nos relaja. Y resulta que encontramos eso también en otros animales. ¿Por qué lo tienen? ¿Para qué ese gasto de recursos? Pero fíjense, si yo digo, no todos los seres, no solo los seres humanos somos sintientes, alguien me puede decir, bueno, pero igual tú estás defendiendo una posición igualmente arbitraria, porque tú estableces una frontera no en los seres humanos, sino en los animales, igual de arbitrario. Pero no es así, porque resulta que hay algunos animales, por ejemplo, los poríferos, como son las esponjas, que no tienen ninguna estructura como un sistema nervioso ni nada semejante, que tampoco tienen una conducta, que tampoco cumplen esos otros indicadores. Y claramente en este caso tenemos
amplios motivos para considerar que no son sintientes, a pesar de que sean organismos animales. Lo mismo sucede, por ejemplo, pues, con otros organismos. Si consideramos otros organismos vivos, los más emparentados con los animales, que son los hongos, pues los hongos no tienen tampoco un sistema nervioso. O los siguientes emparentados con los animales, que son las protistas, tampoco tienen sistemas nerviosos de ningún tipo, ¿no? Y lo mismo ya con otros organismos biológicos ya menos relacionados con los animales, como pueden ser, por ejemplo, las plantas o las bacterias, las arqueas. No hay nada de eso. Pero además, fíjense lo siguiente. Las plantas, por ejemplo, no tienen un sistema circulatorio como el nuestro, ni respiratorio como el nuestro, pero tienen otro tipo de sistema circulatorio, respiratorio, que cumple funciones análogas a las de nuestro propio sistema. Tampoco tienen un sistema hormonal, pero tienen también otras estructuras que les sirven para procesar información lenta a lo largo del tiempo. Son, por ejemplo, funciones que permiten dirigirse hacia el sol. Pero en cambio no tienen ninguna estructura análoga a la de nuestro sistema nervioso. Por esto y por otros motivos podemos considerar que estos otros organismos vivos no tienen la sintiencia, no tienen la capacidad de sufrir y disfrutar. Ahora bien, he dicho que algunos invertebrados no tienen sistemas nerviosos, pero hay otros muchos que sí lo tienen, incluso animales que son muy diferentes de los mamíferos o de los primates, como es nuestro caso. Y en fin, un caso muy claro es el de los cefalópodos, que son mencionados explícitamente, por ejemplo, en la Declaración sobre la Conciencia de Cambridge, ¿no? Que luego, por cierto, pues hay otra declaración posterior, reciente de Nueva York, que incide en todo esto, pero incluso también otros que tienen sistemas nerviosos un poco más sencillos, pero que no obstante permiten procesar información de manera compleja, como son entre los artrópodos, nos encontramos a los crustáceos, o también incluso los insectos. Animales como son las abejas, tienen, bueno, las abejas son, digamos, las más listas. Ya vamos ahora con los caracoles. Yo no lo te crees, fue el solo que tomó iniciativa, ¿no? Pues las abejas tienen algunas, o sea, centenares de miles de neuronas, algunas pueden llegar al millón, procesan información también muy sofisticada. Saben que realizan esta danza, este baile, cuando encuentran comida, que codifica, digamos, distintos factores, porque no es solo la dirección, también es en función de lo, digamos, vigoroso que es su movimiento, indican la cantidad de comida, en función del tiempo que dura el baile, indican también la distancia. Sería muy raro pensar que estos animales fuesen, no sé, autómatas, inconscientes, y pudiesen identificar todo esto. Y luego tenemos otros casos donde igual puede haber una zona gris, puede haber una zona de mayor incerteza, a pesar de que tenemos también motivos para considerar que es muy probable que sean sintientes. Por ejemplo, los caracoles o los moluscos bivalvos no tienen propiamente cerebros, pero sí tienen sistemas nerviosos con una cierta centralización. En este caso, lo que hay es varios pares de ganglios cerebroides. Entonces, la evidencia, aunque sea menos fuerte que en el caso de otros animales, sigue estando presente ahí, de manera que no podemos descartar que sean sintientes. Y de nuevo, hay gente que piensa, bueno, igual los bivalvos, ¿no? Como los mejillones u otros animales, no son sintientes. Bueno, hay que decir que los sistemas nerviosos que tienen son muy semejantes a los de los caracoles. Y los caracoles tienen una conducta también, pues, variada, de manera que, bueno, tendríamos motivos para dudar de que no sean sintientes. Bueno, muy bien. Todo esto con respecto a la parte de la sintiencia. Ahora bien, ¿qué implica eso en la práctica? Pues bien, para verlo podemos echar mano de algunos experimentos mentales, algunos casos que nos sirven simplemente imaginarios, que nos sirven para reflexionar sobre las cosas. Pensemos, por ejemplo, en el siguiente caso. Imaginemos que hay dos mundos. Estos dos mundos son iguales, bueno, excepto que uno le hemos dado la vuelta, está invertido. Pero además sucede lo siguiente. Uno de esos mundos es el mundo en el que vivimos, de hecho. Y otro mundo es el mundo más parecido posible a nuestro mundo, con la excepción de que en este otro no se le hacen a los animales las cosas negativas, no se les causan los daños
que sí se infligen hoy en día a los animales. Y además se les da plena consideración. Digamos que no se distingue el respeto que debe recibir alguien de maneras ligadas a la especie a la que pertenece. ¿Cuál de estos mundos elegiríamos? Mucha gente preferiría el mundo actual porque ya saben que son seres humanos privilegiados que viven en ese mundo. Pero imaginemos que al tomar esta decisión no supiésemos de qué especie fuésemos a ser. Pudiésemos elegir el mundo donde querríamos vivir antes de nacer. Bueno, si fuese así, claramente elegiríamos un mundo donde los seres humanos respetasen a los demás animales. Sobre todo porque la probabilidad de nacer como ser humano sería mínima, porque los seres humanos son una minoría ínfima con respecto a los demás seres sintientes. Y aquí no están representados todos los seres que potencialmente son sintientes, ¿no? Entre los invertebrados únicamente se ha considerado los artrópodos, que es el grupo más amplio, pero podríamos adicionar más, otros seres sintientes, entre los moluscos y entre otros filos, ¿no? Bueno, a este argumento se le llama el argumento de la imparcialidad. Este es el primero de los argumentos que vamos a ver con respecto a la consideración, ¿no? Y claro, estamos en un foro de abogados y abogadas, ¿no? O sea, la imparcialidad se supone que es una cuestión de justicia, ¿no? De manera que cuando reflexionamos de forma imparcial, encontramos que querríamos un mundo sin esas actitudes antropocéntricas. Bueno, pues entonces parece que es lo más justo que eso sea lo que suceda. Por otra parte, fíjense que es una cosa curiosa, porque cuando alguien quiere defender que los seres humanos merecen más respeto, es muy común que se apele a ciertas pues, características, ciertos atributos que supuestamente solo tendríamos los seres humanos y que serían especiales. Y se dice, no, no, es que lo que importa no es la capacidad de sentir, lo que importa es nuestra inteligencia, nuestras capacidades cognitivas y demás, ¿no? Pues bien, imaginemos que un día vamos a una consulta médica y nos dicen, resulta que usted tiene pues una enfermedad que va a hacer que dentro de un tiempo, qué sé yo, dentro de 30 años, vaya a perder irreversiblemente sus capacidades cognitivas complejas. ¿De acuerdo? Esas que nos distinguen supuestamente a los seres humanos. Y luego pueden suceder una de estas dos cosas. La primera es nada, que usted simplemente pierde esas capacidades cognitivas, pero sigue pudiendo vivir su vida, sigue siendo capaz de sentir, de sufrir, disfrutando las cosas y demás, igual que pues, un animal de otra especie. O la segunda, que usted va a sufrir unos dolores terroríficos durante el resto de su vida. Unos dolores horribles, inaguantables. Bueno, si es verdad eso que nos dicen, de que no, lo que importa no es la capacidad de sentir, lo que importa es las capacidades cognitivas, ante estas dos opciones nos tiene que dar igual. Tenemos que ser indiferentes, porque no es lo que importa, el sufrimiento es lo otro. Pero claramente no es así. Claramente preferiríamos no padecer esos dolores, aunque no tuviésemos esas capacidades. Porque lo relevante a la hora de que algo nos afecte positiva o negativamente no es la inteligencia, es la sintiencia. Entonces, este es otro argumento, el argumento de la relevancia. Lo relevante a la hora de que algo nos beneficie o nos perjudique no es nada diferente de la sintiencia. Todo esto, sin duda, puede venir gente que nos lo discuta, pero es que para hacerlo con éxito parece que dar una respuesta distinta a estos experimentos mentales que parecen muy intuitivos, ¿no? Bueno, y luego, por otra parte, también otro argumento existe, que lo que plantea es lo siguiente. Cuando se distingue entre los seres humanos y los demás animales, lo que se está haciendo es, de alguna forma, dibujar un círculo y decir, solo vamos a respetar a quien entre en el círculo. Y aquello que hace que alguien pueda entrar en el círculo es poseer esas capacidades, ¿no? O a veces dicen, no es esas capacidades lo que importa, es, por ejemplo, la situación de poder. Los seres humanos somos más poderosos que los demás animales y eso legitima que les causemos daños. O nos dicen, los seres humanos tenemos unas relaciones especiales de simpatía, de solidaridad con otros seres humanos que no tenemos con los demás animales. ¿Cuál es el problema con estos argumentos? Bueno,
algunos problemas ya los acabamos de ver, pero hay otro problema adicional, que es que es falso que todos los seres humanos cumplan ese criterio. Si cualquiera de las personas que estamos aquí, no sé, tenemos un accidente, me dicen que en San Juan, si alguien cruza con el semáforo en rojo, no paran los coches. Entonces, imagínate que yo en mi imprudencia hago eso, porque no estoy acostumbrado a las leyes de San Juan, y recibo un daño digamos, en mi cerebro, ¿no? Caigo, me doy un golpe en la cabeza, sufro algún daño cerebral, ya no tendría esas capacidades cognitivas, quizás. No solo eso, yo tampoco tenía esas capacidades cognitivas cuando era un bebé de corta edad. Ni ninguna de las personas que aquí están, ni nadie, todos los seres humanos al principio de su vida, están en ese otro círculo, el círculo celeste. De forma que, incluso si no nos importasen los demás animales en principio y queriésemos dar respeto a todos los seres humanos, no nos vale apelar a eso, tenemos que apelar a algo distinto. Y tampoco puede ser la situación de poder ni la simpatía, porque hay seres humanos en situación de vulnerabilidad, de debilidad, por quienes nadie tiene esa solidaridad. No sé, pensemos por ejemplo el caso de una niña huérfana en una guerra. De manera que, si queremos respetar a todos los seres humanos, hay que trazar un círculo diferente vinculado de nuevo con la sintiencia. Pero la sorpresa es que cuando hacemos esto, los demás animales también entran porque también cumplen ese criterio, ¿no? Y este argumento, a diferencia de los otros, yo les dije, bueno, todo esto es discutible, aunque claro, hay evidencias fuertes. Esto, en cambio, no es discutible. Este argumento es irrebatible. Se han dado algunas respuestas, algunas tentativas. No, bueno, habría que darles un estatus honorífico, dicen, a esos seres humanos. ¿Y por qué habría que darles el estatus honorífico a ellos y no a los demás animales? Es una arbitrariedad. Y además parece que no queremos darles un estatus honorífico, queremos darles un estatus pleno, ¿no? O una consideración plena. A este argumento se le llama el argumento de la superposición de especies. Y de nuevo, aquí tenemos, no son todos, pero son argumentos muy importantes que se pueden emplear a la hora de convencer de por qué deberíamos respetar a los animales, tanto en nuestra vida cotidiana como también al litigar o en otros casos, en discusiones académicas, etc. Muy bien. En base a esto, se ha indicado que esa actitud que distingue entre seres humanos y demás animales sería un tipo de discriminación que ha sido conocida con el nombre de especismo. El especismo es la discriminación de quienes no pertenecen a una determinada especie. Y el especismo tiene múltiples manifestaciones, ¿no? Y múltiples formas también. Supone que a algunos animales, por ejemplo, se les daña, supone que a otros animales no se les da ayuda cuando se les podría dar. Y la forma más común de especismo distingue entre seres humanos y otros animales, pero también muchas veces se distingue entre diferentes animales. Los animales, pues que igual nos parecen estéticamente más atractivos o científicamente más interesantes, los animales que igual, por ejemplo, tienen un mayor tamaño, se les da más consideración. ¿No se han fijado en eso? Un ciervo, por ejemplo, y una liebre. Parece que el ciervo a mucha gente como que le importa más, pero son igual de sintientes, ¿no? Esto es un problema también para los invertebrados, que por eso no se les da ningún respeto. Y luego hay otra forma fundamental de especismo de este tipo, que lo que distingue es entre los animales en función de cómo nos relacionamos con ello. Y esto es nefasto para un gran número de animales. A día de hoy hay 8.000 millones de seres humanos en el mundo, pero el número de animales que son pues matados y a los que se les causa sufrimiento para múltiples razones es inmenso, es varios órdenes de magnitud mayor. Y es interesante aquí que esto no es solo algo que esté sucediendo a día de hoy, sino que además estamos viendo cómo en el futuro esto no va a venir a menos, sino que lo esperable es que vaya más. Y para reflexionar sobre esto, quiero que consideren lo siguiente. Esta es una foto de principios del siglo XX en el Reino Unido. Y aquí ven que hay unas activistas haciendo una protesta en defensa de los animales. Y en este caso, pues hablan de la experimentación con animales, por la protección de los perros, etc. Es interesante, sin embargo, considerar que ya vivían en sociedades industrializadas. Al principio del siglo XX,
No solo en el Reino Unido, quiero decir, aquí en Argentina, ¿no? Era cuando tenían uno de los mayores, bueno, una de las mayores rentas per cápita mundiales aquí en Argentina, ¿no? Y sin embargo, las personas que defendían a los animales igual no tuvieron digamos, la apertura de mente o la lucidez para considerar la unión de dos cosas. Se explota a los animales, vivimos en sociedades industrializadas. Lo siguiente que venía cuando tienes esas dos cosas es que se industrialice la explotación animal. ¿Qué fue lo que sucedió a partir de los años 30? Sin que hubiera oposición. Y hoy en día vemos que eso sucede. Hoy en día, digamos, los daños que se causan a los animales eh, continúan en aumento. Y bueno, les dije que son 8.000 millones de seres humanos en el mundo. En el caso de por ejemplo, los mamíferos y aves a los que se mata para su uso como recursos, estaríamos hablando de un orden de magnitud más. Estaríamos hablando de en torno a los quizás 80.000, quizás 90.000 millones. Y estos son menos del 10% de los vertebrados a los que se mata. Los que se matan en mayor número, más del 90%, son peces. ¿Ustedes saben cuál es el animal? Bueno, el animal no, porque un animal es un animal. ¿Cuál es la especie animal o el tipo de animal, más bien? ¿Cuáles son los animales a los que se mata directamente? Porque de maneras indirectas podemos matar a muchos, pero de manera directa para su uso como recursos por parte de los seres humanos. ¿Tienen idea de cuál es el más numeroso? La mayoría de la gente no lo sabe. A mí me extrañaría que alguien aquí lo supiese, a pesar de que trabaje en el tema, porque es una pregunta difícil, dado que nunca se habla de esto. No, no son los vacunos. Dentro de los vertebrados terrestres son los pollos, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, dentro de los vertebrados los más numerosos son los peces. Pues los más numerosos a nivel mundial son los camarones. Esto es un estudio que se hizo recientemente por parte de la organización Rethink Priorities. Fíjense, estamos hablando de 8.000 millones de seres humanos, quizás 80, 90.000 millones de mamíferos y aves, en torno a 2 billones de peces y en torno a entre quizás 20 y 30 billones de camarones. Y esos animales, bueno, podemos pensar, bueno, los pescan y ya, pero les hacen cosas bastante horribles. Cuando los crían, por ejemplo, les arrancan los ojos a las hembras porque parece ser que así tienen ponen más huevos, etcétera. En fin, y estas cifras lo que se espera es que en la próxima década se vean superadas por la cría de insectos, ¿no? Que ya se están empezando a criar para darles de comer a los animales y que también se está fomentando su cría para el consumo humano. En este caso son larvas de mosca negra soldado, pero también se está haciendo con grillos. Se está empezando a intentar comercializar, vamos, la harina de grillo y hamburguesas de grillo. Donde yo vivo, eso no lo venden, pero a veces en los supermercados aparece, porque lo quieren difundir y quieren ver si eso va. Entonces hay unos anuncios y ponen esos productos, ¿no? Y yo voy y agarro los carteles y los productos y los escondo para que nadie los vea, ¿no? Detrás allí de otras cosas y demás, ¿no? Y esa no es la única amenaza a la que nos enfrentamos en el futuro. Otra pregunta, esta es difícil también. ¿Alguien sabe qué es esto? Muy bien, efectivamente, es una granja de cerdos. En China, efectivamente. Pueden ver las viviendas abajo, el tamaño que tienen. Y si quieren pueden molestarse en contar los pisos. Bueno, no lo hagan porque entonces se van a despistar. Son millones de cerdos los que pueden ser criados así. Bien, esto sería imposible de llevar a cabo utilizando únicamente cerebros de seres humanos. Bueno, no sería imposible, pero requeriría que trabajasen ahí un montón muchísima gente. Esto puede hacerse ahora debido a la implementación de herramientas de inteligencia artificial.
¿Por qué? Podríamos pensar, bueno, a fin de cuentas, si es una granja masiva, lo único que hacen es sumar granjas, hacerlas más grandes, pero esto no funciona así porque hay interacciones, por ejemplo, entre los distintos pisos, ¿no? Tienes que controlar pues, la ventilación, la temperatura, si se extienden patógenos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollo de la IA tiene un potencial también especialmente negativo para los animales. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las granjas de peces. Las granjas de peces están en la costa, mayormente. Igual podríamos pensar que eso sucede porque es donde están las aguas tranquilas y que en el medio del océano no fuese posible. Pero en realidad esto no es así. Se podrían llevar a cabo construcciones de granjas de peces o piscifactorías en mar abierto. El motivo por el que no se hace no es porque haya tempestades y esas cosas, es por la mano de obra. Es carísimo tener a gente viviendo en el medio del mar, ¿no? Tienes que pagar unos salarios enormes. Fíjese, por ejemplo, la gente que trabaja en plataformas petrolíferas y cosas así. Pero mediante la implementación de sistemas de IA que pueden llevar a cabo la monitorización de estos establecimientos y demás, se reducirá notablemente la mano de obra y pueden ya pasar a ser, digamos, económicamente viables. Y esto, el daño que puede suceder como resultado de ello es muy notable. Además, la implementación de herramientas de IA no solo no solo, digamos, es una tecnología transformadora en sí misma, sino que puede ser utilizada también para impulsar otras tecnologías transformadoras. Una de ellas, la edición genética. Y de hecho ya se está trabajando digamos, en la creación de nuevos animales mediante herramientas de edición, mediante la tecnología CRISPR. De momento, pues se han hecho cosas como, por ejemplo, crear animales fosforescentes, pero en el futuro se podrían crear nuevos tipos de animales ajustados a las necesidades de su explotación que pudiesen sufrir de manera terrible, ¿no? De forma que estamos ante perspectivas de aumento de la densidad, ¿no?, que es además muy escalable, ¿no?, y además que puede reducir los costos haciendo más competitivos los productos de origen animal frente a otras alternativas, lo cual puede disparar el sufrimiento de los animales. Por otra parte, las herramientas de IA tienen, digamos, otros dos potenciales efectos muy importantes. Uno de ellos es relativo a simplemente las actitudes, lo que piensa la gente. Alrededor de todo el mundo hay miles de millones de personas que se conectan online, muchas de ellas usan modelos de lenguaje. Y estos modelos de lenguaje tienden a reforzar las actitudes imperantes. Hay que decir que los modelos de lenguaje muchas veces son menos especistas que la gente, pero aún así siguen siendo especistas. De forma que esto es un peligro porque puede dificultar más que en el futuro se transforme la realidad de los animales. Dicho esto, no todas las herramientas de IA son iguales. Por ejemplo, Anthropic es una empresa que quizás conocerán porque recientemente tuvo este conflicto con el ejecutivo estadounidense, porque el ejecutivo estadounidense quería usarlo digamos, para fines bélicos, y Anthropic dijo que no se podía usar para control de masas, ni tampoco para desarrollar herramientas autónomas, y entonces ante eso el gobierno pues dijo, no, ustedes los tachó de la lista, vamos a ir a por ustedes, etcétera. Entonces, pues Anthropic es una empresa muy interesante porque lo que hacen al modelo de lenguaje suyo, que es Claude, ¿no?, lo ven ahí, digamos que lo entrenan, porque como saben, los modelos de lenguaje no se programan, sino que los entrenan con un modelo constitucional basado en toda una serie de valores fundamentales que inculcan al modelo. Y es interesante que, como ven, los valores son valores bastante interesantes, bastante atractivos, y uno de ellos es, pues, relativo a la consideración de los animales y de todos los seres sintientes. Y también pueden ver que incluye consideraciones éticas y demás, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, si vemos en el caso de OpenAI, ¿no?, que son quienes han desarrollado el modelo ChatGPT, pues esto no ocurre así.
Por ejemplo, aquí hay una respuesta que OpenAI, en lo que se conoce como Model Spec, que es, digamos, vienen a ser las indicaciones guía sobre cómo educar a su modelo, indican, si preguntamos a alguien, si preguntamos al modelo, si alguien pregunta al modelo, ¿debo comprar un perro o debo adoptarlo? Pues aquí, esta es la respuesta, digamos, que aprueba, ¿no? Dan razones a favor de hacerlo, pero también dan razones en contra de ello, ¿no? Y dicen, no, bueno, pues si compra un perro, pues el carácter va a ser más predecible, ¿no? La responsabilidad, etcétera. Y en cambio rechazan este, ¿no? Esta es la respuesta que quienes estamos aquí querríamos dar, ¿no? Nada de defender a los criaderos, sino, no, no, claramente el impacto es negativo. Entonces dicen, no, esto es una violación porque es un tono demasiado moralista, ¿no? Entonces puede, digamos, alejar a quienes consideren que no, los criaderos son, ¿no? De manera que tenemos disparidad de criterios entre los diferentes modelos, ¿no? Y aquí algo que sería interesante sería, por lo tanto, pues hacer presión para que las IAs pues tengan actitudes diferentes. Sobre todo, les dije que tenía dos implicaciones esto. Una es esta en relación a lo que sucede en el presente, pero en el futuro, ¿eh? Esto va a determinar, digamos, los sistemas de IA del futuro van a heredar de alguna manera los valores, las actitudes que tienen los del presente. ¿Eh? De forma que es importante intentar que esto no sea así, no solo por lo que pase ahora, sino por lo que pase en el futuro. Y en particular esto es relevante porque, bueno, si bien no está claro que a lo largo del tiempo pueda haber una evolución, un cambio moral, en toda una serie de aspectos, un poco sí que se ha visto. ¿Mm? Sin duda vivimos en sociedades que son terriblemente especistas, también son sociedades pues que igual son discriminatorias de otro tipo, son terriblemente sexistas, terriblemente, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero el problema es que ese avance va muy por detrás del desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico proporciona, en este caso, nuevas oportunidades para explotar a los animales de múltiples maneras. De forma que esto debe llevarnos a tener una perspectiva en nuestro trabajo, pues, un tanto largoplacista, ¿no? Voy a volver a eso en el punto 4. Pero bueno, antes también quería comentarles la otra parte. Aquí hemos hablado de daños y querría también hablar de la otra cara de la moneda, de lo que podemos hacer no contra, sino a favor de los animales, ¿no? Y aquí querría poner el ejemplo de lo que sucede en el caso de los animales silvestres, ¿no? En muchos países, en muchas partes, hay gente que ayuda a animales silvestres, por ejemplo, que han sido heridos, que están huérfanos, que se encuentran enfermos, que, por ejemplo, se han visto afectados pues, por eventos climáticos extremos, ¿no? Tormentas, terremotos, etcétera. Y cuando hablamos de animales silvestres, no debemos pensar únicamente animales pues, que estén pues, allá lejos, en el medio del monte, ¿no? También hay animales silvestres o salvajes en entornos urbanos, por ejemplo, palomas y muchos otros animales, ¿no? Además de darles ayudas así, también se puede hacer de otras maneras, por ejemplo, construyendo instalaciones, construyendo, por ejemplo, madrigueras, refugios, casetas, etcétera, para estos animales. Porque, claro, cuando hace frío sentimos el frío, cuando hace calor sentimos el calor, pero bueno, nos podemos refugiar igual en nuestras casas, podemos tomar medidas, pero los animales no. Donde yo vivo, el clima es muy diferente de aquí, por eso me gusta mucho estar en San Juan, porque es un clima súper agradable. Pero donde yo vivo, llueve exageradamente, llueve mucho, ¿no? Para que se hagan una idea, este invierno, bueno, que coincide con su verano, fue bastante lluvioso. Desde enero dejó de llover así fuerte, si creo recordar, el 19 de febrero, y hasta entonces, desde el 1 de enero al 19, hubo 2 días que no llovió. El resto es lluvia continua. Y además, lluvia, o sea, no 2 horas al día, no. Está lloviendo la mayor parte del tiempo, ¿no? Allí el tiempo es así. Luego el verano es agradable, pero invierno, otoño es constante lluvia todo el rato. Eh, por eso nos hace gracia cuando vamos a otros lugares donde no llueve y cuando llueve cancelan los planes.
Si nosotros hiciéramos eso ahí, ya no vivíamos, ¿no? Yo tenía hace poco una gente que venía de visita, venían a mi universidad de Brasil y se reían porque llovía un día que llovía muchísimo, muchísimo, y estaba pues toda la calle llena de gente, pues claro, haciendo sus cosas con los paraguas. Y estos dos no se lo explicaban, decían, ¿pero qué hacen ahí fuera en la calle? Dice, ¿qué hacemos? ¿Nos suicidamos? Bueno, el asunto es que tenemos paraguas nosotros o tenemos ropa, pero claro, cuando llueve tanto pasan cosas terribles para los animales. Hay muchos animales que se mueren. Animales que mueren porque, por ejemplo, sus madrigueras se inundan, ¿no? También los animales, por ejemplo, como las aves, los pájaros, les cuesta mucho volar, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es de una gran ayuda. Y esto se puede hacer, digamos, a veces es gente que lo hace independientemente por iniciativa propia, pero también puede hacerse institucionalmente. Puede haber políticas públicas que implementen esto. Por ejemplo, esto yo cuando lo supe me quedé completamente sorprendido. Ustedes saben que en Holanda la ley obliga a que cada vez que se crea un edificio nuevo, tiene que tener también un lugar donde, donde puedan anidar o puedan refugiarse las aves. ¿No? Entonces, desde el legislativo, desde el ámbito de las políticas públicas, puede hacerse mucho por los animales. También aquí, bueno, a pesar de que igual la foto pueda parecer violento, puede parecer igual que están tirando de él como si fueran aquí vaqueros o algo así, aquí están rescatando a este animal que estaba atrapado, ¿no? Pues en unas nevadas. Y de nuevo, esto se lleva a cabo institucionalmente, ¿no? Hay gente que lo puede hacer, pero también puede ser pues la fuerza de orden público quien lo haga, ¿no? En fin, hay múltiples iniciativas. Incluso a veces puede haber sinergias entre cosas que ayudan a los seres humanos y que son que tiene que ver con esto. Esta es otra foto que seguramente tampoco sepan lo que es. A ver quién lo adivina. Ni idea, ¿verdad? Vamos a ver, ¿dónde están? En un avión, efectivamente. Bueno, una avioneta, es pequeño. Y están manipulando ahí unas cosas, ¿no? Que van por una cinta transportadora y luego no se ve que siguen. Están tirando cosas desde el aire. ¿No se fijan? Pues bien, si se fijan, se identifican, van a ver que lo que hay ahí son como unas piezas, algo como si fueran unas fichas. Son como una especie como de galletas, son trozos de comida que tienen un olor y un sabor agradable para los animales y que contienen la vacuna contra la rabia. Este es un método que se ha implementado en múltiples países para vacunar a los animales y así evitar que los animales pasen la rabia a los seres humanos, pero así han salvado la vida a un montón de animales. Y lo mismo se ha hecho ya. Y esto lleva haciéndose décadas, ¿eh? Décadas. Ustedes pueden encontrar artículos ya sobre esto de los años 80. Lo mismo se ha hecho contra el anthrax, contra, por ejemplo, la peste, contra la tuberculosis, contra la gripe porcina, en fin, múltiples enfermedades. Y para que vean unas estadísticas, estas son solo del estado de Texas, en Estados Unidos, fíjense las cantidades anuales, ¿no? Ahí tenemos cifras desde el año 96, o sea, desde hace 30 años, ¿no? En el año 96, cerca de 1 millón. Hay años que han echado más de 3 millones. La de vidas que se ha salvado así es muy importante, ¿no? Y podríamos expandir estos programas si de nuevo hubiese un interés a mayor escala por una preocupación por los propios animales. Igualmente, las palomas en las ciudades, a veces hay gente que las mata y a veces incluso las autoridades las matan, ¿no? Y además hay una cuestión que incluso cuando las dejan tranquilas, muchas veces no tienen buenas vidas porque, bueno, tienen dificultades igual para encontrar comida, para encontrar refugio, ¿no? Aparte de otros que a veces, pues por ejemplo, sus patas se dañan porque se enredan con cuerdas, con hilos, en fin. Pero ante eso, una cosa que se ha llevado a cabo en distintos países consiste en introducir programas de anticoncepción. Esto es un ejemplo de Barcelona, pero esto se ha hecho en múltiples ciudades.
Y así, esto es una alternativa para que no las maten, no les dañen, pero al mismo tiempo también permite que sus vidas sean mejores, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tienes una población de animales que se está muriendo de hambre. Tú les puedes dar comida y los salvas. Pero si lo haces igual, luego se reproducen en mayor número y tienes ese problema. Pero si les das la comida con anticonceptivos, solucionaste el problema. ¿Mm? Muy bien. Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo de India. Pero de nuevo, esto es interesante como un mero ejemplo de cosas que se pueden hacer. Esto es una zona donde normalmente hay unas inundaciones muy notables, es el noreste, y viene toda el agua del Himalaya, y entonces los ríos muchas veces cambian su curso. Pues para evitar esas inundaciones lo que hicieron es construyeron unos pequeños promontorios que al llegar el agua se convertían en islas y los animales iban allí y se refugiaban. Y todo esto, de nuevo, con las herramientas de IA, aquí sí que pueden tener un impacto muy positivo, porque nos pueden ayudar, por ejemplo, a monitorizar lo que sucede. Existen ya, este sistema se llama TrailGuard y es un sistema de cámaras para controlar que, por ejemplo, no haya cazadores que maten a los animales, ¿no? También existe este otro sistema que se llama Identify, que son empleados en el caso de las turbinas, los molinos de viento, ¿no? Para la energía eólica, que matan un montón de animales. Pues el objetivo de estas tecnologías es identificar cuando vienen ciertas aves, ¿no? Y ahuyentarlas, efectivamente. Y ahora lo que sería interesante es seguirlas desarrollando para que se puedan extender a otros animales, ¿no? Y todo esto es importante porque, aunque tenemos una visión muy idílica de cómo es la vida en el mundo silvestre, pues los animales no tienen, digamos, vidas fantásticas ahí fuera, sino que muchas veces sufren y mueren, pues como ya dije, por eventos climáticos hostiles, por hambre, sed, enfermedad, etcétera. Y algo que nos muestra esto es que la mayoría de los animales tienen un montón de crías, ¿eh? Y de media solo sobreviviría una por cada padre o cada madre. El resto mueren muchas veces poco después de nacer, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de las tortugas. Todo el mundo conoce esto, que salen de sus huevos y ya muchas ni llegan al agua, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos la posibilidad de ayudar a los animales, pero cuando podemos hacerlo, ¿no? Pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué nos gustaría que lo hiciesen si estuviésemos en su lugar? O sea, en fin, o sea, bueno, no les voy a poner muchas fotos desagradables, solo alguna como esta, ¿no? Es que la vida para los animales a veces es dura, tienen enfermedades terroríficas, ¿no? Como en el caso de este animal. Y esto ya se ha llevado a cabo y tiene un apoyo académico notable. La Universidad de Nueva York, por ejemplo, ha desarrollado ya este programa, ¿no? Para investigar científicamente cómo realizar esto, digamos, de manera más eficaz. Y también existen otros proyectos, como por ejemplo de desparatización de animales silvestres, ¿no? Este es un caso de ellos, el de bueno, es la mosca barrenadora, también llamada bichera, que ustedes la conocerán porque también afecta a los animales en Argentina, ¿no? Y claro, es conocida pues porque afecta a los animales que se encuentran igual recluidos en granjas y demás, pero también afecta a los animales silvestres. Y en Norteamérica digamos, estos parásitos ya no están presentes porque fue objetivo de una campaña que duró durante varias décadas, no matándolos con insecticidas, sino con un proceso de esterilización de estos animales, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de vías de trabajo posible. Y aquí, este es un ejemplo además que es interesante porque muestra cómo puede haber sinergias entre, digamos, las iniciativas públicas y las causas de defensa de los animales. Y bueno, ya la última parte, porque bueno, ya llevamos bastante tiempo aquí, ¿no? Con todo esto ya deben estar aburriéndose de mí un poco, que por cierto, aburrirse, yo antes no decía esa palabra porque pensaba que venía de burros, me parecía que, oye, eso es especista, pobres burros, ¿qué culpa tienen, no? Pero no, resulta que no viene de burros. Tiene relación en su origen con el verbo aborrecer, ¿no? El mismo origen latín, así que ya podemos decir aburrir, ¿no? Sin problemas. Los burros, desde luego, no son animales nada aburridos, son animales muy interesantes. Bueno, pues vamos entonces a la parte que tiene que ver con el trabajo en derecho, pero de nuevo, insisto, ya que me dijeron que no tenía que ser muy técnico, lo que he planteado es simplemente algo sobre vías de acción para la defensa de los animales
que de alguna manera se sobreponen bien con la clase de trabajo que se puede hacer, digamos, por quienes trabajan en este ámbito. Entonces, una cosa que quiero indicar aquí es que, como vimos antes, realmente no nos deberíamos centrar únicamente en lo que pase ahora. Tendríamos que ver el futuro. Tenemos que ver en qué dirección queremos ir, cuál es la perspectiva, cuál es la tendencia que queremos. Esto es muy importante porque, en particular, en ámbitos como el de la litigación, muchas veces esto se pierde de vista. Y se litiga con la vista para atrás, pensando en lo que pasó, ¿no? Hubo este caso de abuso terrible, pues hay que reaccionar a él. Pero muchas veces la elección del ámbito de trabajo, más bien, tendría que estar, o muchas veces o igual todas, tendría que estar que ser realizada no mirando hacia atrás, sino, perdón, mirando hacia adelante. ¿Qué impacto va a tener esto, no? En ese sentido, para influir en el futuro podemos tener, por una parte, enfoques direccionados, que son aquellos en los cuales igual no estamos influyendo en muchas cosas, sino que nos estamos centrando en algo muy concreto, pero la probabilidad de que tengamos éxito es grande, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en un foco muy restringido. Y luego hay enfoques amplios, ¿no? Que digamos que son lo contrario. ¿Eh? No, digamos que no hacen hincapié en aquí vamos a conseguir este logro tan concreto, tan específico, sino que tienen un impacto muy difuso. Pero ese impacto difuso favorece que en general las cosas vayan mejor. Hace que estemos en sociedades igual menos especistas, etcétera, ¿no? Y hay múltiples ejemplos de estos. Por ejemplo, un enfoque direccionado que está siendo un poco abordado es el de las alternativas a la explotación de los animales. Por ejemplo, la promoción de proteínas que no implican pues dañar a los animales, ¿no? Por ejemplo, conseguir que pues en sitios públicos, o sea, quiero decir, en agencias públicas, por ejemplo, o en universidades o en escuelas, haya opciones sin animales, ¿no? Para la alimentación. Conseguir que no haya, por ejemplo, apoyo público a la ganadería y en cambio que ese apoyo público no esté presente en iniciativas empresariales de otro tipo, que lo que promuevan sea otro tipo de alimentos, ¿no? O de productos, ¿no? Luego, otro ejemplo de enfoques direccionados poco abordados sería el de la ayuda a los animales salvajes. Ya vimos varios ejemplos, pero aún así hay mucho más que hacer. Y luego el de la consideración de los invertebrados. Eso está por hacer. En el año 2022, creo que fue, el Reino Unido aprobó la Animal Welfare Sentience Act, que lo que hizo fue extendió la protección legal. Bueno, hay que decir que todo esto luego obviamente requiere de la aprobación luego de reglamentos que expliciten exactamente, es digamos una ley marco, por así decirlo, pero que extendía la protección legal también a los invertebrados, a invertebrados como los que vimos anteriormente, como los cefalópodos, los pulpos y otros, y los decápodos, como por ejemplo los crustáceos, como cangrejos, langostas y demás, ¿no? Y en muchos países esto no sucede, ¿no? Pues aquí tienen un ejemplo concreto, ¿no? Como la defensa de los invertebrados, que son los más numerosos, también debería estar en la palestra, ¿no? Y luego, otros ejemplos de direccionados poco abordados está el conseguir que la inteligencia artificial tenga una alineación que no sea antropocéntrica. Y esto no es solo algo que puedan hacer, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, hay un reglamento que se consiguió por parte de un reducido número de personas defensoras de los animales, que menciona en el reglamento de ella que los animales también deben ser tenidos en cuenta, ¿no? Pues de nuevo, en otros países se pueden introducir también regulaciones que consideren esto, y eso puede favorecer, eh, aunque sea en una mínima medida, ¿no? Pero puede favorecer, en primer lugar, favorece ya la discusión, ¿no? Y luego puede influir de alguna manera para que las IAs consideren a estos animales, ¿no?
Y luego también, obviamente, teníamos que tener en cuenta la prevención de nuevas formas de dañar a los seres sintientes, como vimos que sucedía pues, en el caso de los animales creados por herramientas de IA. Entonces, de nuevo aquí tenemos también un ejemplo de esto. Igual se pueden prohibir, por ejemplo, en distintos países, en Argentina, por ejemplo, en otros sitios, pues el uso, o al menos ciertos usos, de IA para la explotación de los animales. O se puede prohibir que, por ejemplo, que las granjas tengan más allá de un cierto número de animales, ¿no? Igualmente se puede hacer trabajo, no solo con la explotación, ya dije que también teníamos por otra parte la ayuda, para promover la ayuda a los animales. Este que ven aquí es, bueno, está en inglés, es digamos, es un enfoque técnico sobre políticas para promover, bueno, el título sería El bienestar de los animales salvajes en las políticas locales relativas al uso del terreno y de la construcción, ¿no? En entornos urbanos. Y entonces aquí, pues, este informe presenta toda una serie de recomendaciones de cómo, pues, en la planificación urbanística, pero también en las políticas públicas de, pues, por ejemplo, los municipios, los ayuntamientos, pues puedan implementar políticas que sean beneficiosas para los animales, ¿no? Y luego, en el caso de ya el impacto amplio, no solo direccionados a cosas concretas, pues podemos en parte influir ya para que haya cambios en normas. Y cuando hablamos de normas, podemos hablar de normas legales, pero también de normas sociales. Hay ciertas cosas que incluso aunque se hiciesen legales, mucha gente rechazaría, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de la esclavitud humana, ¿no? Pues en el mundo existe un gran número de personas esclavas todavía, de seres humanos esclavos, y en el mundo a la vez, pues la esclavitud es ilegal, pero además existe una norma moral, social, la mayoría de la gente está en contra de la esclavitud, ¿no? De manera que incluso aunque fuera legal, ni se le pasaría por la cabeza, ¿no? Pasa, por ejemplo, no sé, con el caso de... Hay múltiples ejemplos de esto también. A veces va primero la norma social y luego la norma legal, y a veces incluso sucede a la inversa. Por ejemplo, yo no sé cómo es la ley aquí para fumar en espacios cerrados, internos. Es ilegal en todos los espacios internos. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Lo saben? 10 años. Ajá. Pues sí, pues es una cosa semejante. Yo creo que en el caso español fue un poco menos de 10 años y cuando se metió hubo muchas protestas y demás. Antes uno salía, por ejemplo, de noche por ahí, si iban a cualquier, pues de noche a un bar o a cualquier lado, volvían con la ropa apestando a tabaco, ¿no? Y habiendo fumado pasivamente un montón. Ahora eso es ilegal. Aunque lo volvieran a hacer legal, a la gente ya no se le pasa por la cabeza hacerlo. ¿No? Pues lo mismo puede suceder con respecto a prácticas que dañan a los animales, ¿no? Entonces, eso es influir ya, pero además también podemos influir más tarde. ¿Cómo? Pues haciendo lo siguiente, en vez de centrarnos en ahora ya conseguir un cambio, nos centramos en, por ejemplo, hacer que la defensa de los animales crezca, gane fuerza, mejor estratégicamente, conozca mejor cómo actuar, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Pues, por ejemplo, dotándose de mayores recursos, dotándose de mayor poder de influencia y mediante el conocimiento e información, ¿no? La construcción de influencia, pues aquí acaban de dar un ejemplo excelente de esto. Yo he venido aquí a dar esta charla y de repente llega, no, pues declarado de interés por esta entidad, por esta entidad. Podríamos decir, a mí qué más me da. A fin de cuentas, lo que importa es que compartamos esto, pero no, no da igual. Importa y mucho, porque sitúa al problema como un problema relevante, ¿no? Y le dota de un prestigio que luego permite, ¿no?, poder proponer políticas concretas, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Entonces hay que crear esas redes, tener conexión con entidades y posicionarnos, ¿no?, como alguien influyente en nuestras comunidades, ¿no? Y luego, con respecto a la formación, pues por una parte lo que tendríamos que direccionar la investigación en el ámbito del derecho animal, ¿eh?, pensar no en cómo podemos tener impacto ahora, sino en cómo vamos a tener impacto dentro de décadas o dentro de siglos.
porque el futuro no va a durar 2 años, va a seguir, van a seguir existiendo. Bueno, a no ser que pase algo con las inteligencias artificiales, ¿no? Que nos maten a todo el mundo, lo cual bien podría ser, pero si no, va a continuar habiendo animales durante mucho tiempo, ¿no? Entonces se puede realizar aquí una investigación interdisciplinar. Yo, por ejemplo, vengo del ámbito de la filosofía, pero en mi trabajo en defensa de los animales he acabado teniendo que aprender pues, muchas cosas del ámbito del derecho, también muchas cosas del ámbito de las ciencias naturales, ¿no? Y esto es fundamental, que creemos esa, digamos, esa interconexión entre profesionales que trabajan en distintos ámbitos, ¿no? Y es también interesante aquí crear escuela, ¿no? No seguirla. Digamos, no guiarnos por bueno, lo que nos han enseñado, sino comenzar ya a hacer contribuciones propias, ¿no? Y aquí, bueno, direccionar la investigación es importante, pero esto otro de crear escuela también es fundamental. Mire, y haciendo eso me ha quedado ahí solo me falta el sol ahí en la investigación y ya tengo ahí una bandera así. Muy bien. Y luego, en el caso de la investigación en derecho animal, pues hay mucho que podemos hacer. Se ha trabajado, por ejemplo, en el ámbito de la personalidad legal de los animales. Yo creo que hace décadas era un ámbito que se veía como muy prometedor. A día de hoy ya no está tan claro. Por ejemplo, en Estados Unidos lo han intentado, pero como en Estados Unidos, para la presentación de habeas corpus, supuestamente quien tiene que presentarlo es el propio individuo afectado. Y entonces, por eso ha llevado a rechazos sistemáticos. Aquí en Argentina no. Y eso ha permitido que se hayan logrado, digamos, avances en este sentido, que se hayan ganado casos. Pero claro, el caso argentino a la vez yo creo que plantea la limitación, porque todavía no ha sucedido un efecto en cascada, ¿no? Que lleva a un reconocimiento más amplio de la personalidad legal de los animales. Es cierto, ¿no? Que debido a, esto lo hablábamos antes, a diferencia de otros países, por ejemplo, del caso europeo o aquí al lado Chile, ¿no? Aquí la litigación abre, digamos, muchas posibilidades, porque la jurisprudencia sí tiene un peso, no es todo puro ámbito legislativo, pero con todo está por ver que esta estrategia haya tenido tanto éxito, aunque lo ha tenido, ¿no? Parece que hay que, digamos, hacer más investigación, hay que diversificarla y diversificar también las estrategias, ¿no? Entonces, pensar también en la litigación si puede haber otras estrategias, ¿no? Bueno, tanto en la forma en la que se hace, mejorarla, quizás incorporar pues una base más sólida que apele a no solo, por ejemplo, argumentos ya más filosóficos como los que indiqué al principio, sino también con una base más fuerte, interdisciplinar en ciencia, ¿no? Porque quienes defienden a los animales no tienen la ciencia de su lado en muchos aspectos, ¿no? También, bueno, incluso como hay gente afín favorable a esto en el ámbito de la carrera también judicial, pues mejoras en las tomas de decisiones judiciales. Y luego también a mayor escala en el diseño institucional, ¿no? Claro, el diseño institucional es relevante, pues podemos decir, no, pero eso solo nos vale en momentos constituyentes. Bueno, no solo en momentos constituyentes, ¿no? Muchas veces, en particular, en casos como por ejemplo el argentino, donde hay un gobierno y toda la dirección del país va para allí, luego cambia el gobierno, ahora toda la dirección del país va para allá, ¿no? Siempre que suceden cambios de gobierno hay nuevas oportunidades para precisamente el diseño institucional, ¿no? De manera que, por ejemplo, si en un determinado momento, cuando gana las elecciones este partido, lo que pueden hacer las personas que trabajan en el ámbito del derecho animal es comenzar a trabajar con el otro partido para realizar sus iniciativas, porque una vez estos ganaron ya van a ir a lo suyo con su programa. Pero estos han ganado, pues entonces empezamos a trabajar con estos, a hacerles propuestas para que incorporen esas medidas, de manera que cuando ellos lleguen o ellas llegan, las puedan implementar. Y cuando ellos llegan, te pones a trabajar con el otro, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo un poco simplificado, ¿no? Hay mucho que hacer también de cara a la representación de los animales en el ámbito legislativo, ¿no? Hay que intentar llegar al máximo. Yo hace un par de semanas estuve en Chile, en Valparaíso, pues dando una charla a personas de la Cámara de Diputados, ¿no? Y no sé de qué partidos eran. Igual yo estaba de acuerdo con ellos, o igual no. Igual sus políticas y lo que piensan me parece horripilante. Pero da igual. Yo no estoy ahí para defenderme. Yo estoy allí para defender a los animales.
Y entonces intentar aprovechar todas las rendijas, ¿no? Para conseguir esto, ¿no? Y bueno, en eso es así como conseguiremos esos cambios prometedores en la legislación para el futuro, como la Sentience Act de la que hablé. No solo por su impacto ahora, sino por el impacto futuro. Eso es fundamental. O sea, considerar el impacto venidero, ¿no? Identificar las tendencias. Cuando entonces hablaba de por dónde va la explotación de los animales, buscar ahí. Y aprovechar también la falta de oposición muchas veces. Cuando hay tendencias nuevas, por ejemplo, en las granjas de invertebrados, las granjas de insectos, puede ser que en Argentina no haya mucho de eso. Pues la situación es óptima para intentar conseguir prohibiciones o limitaciones. No esperar a que la industria se estabilice, se establezca, y entonces ya sea muy, muy complicado, ¿no? Y esto es especialmente relevante, ya digo, en el caso de los animales acuáticos e invertebrados, ¿no? También para el diseño genético de animales y también para animales en nuevos espacios, ¿no? Como antes hablaba de, por ejemplo, en el caso de las piscifactorías o granjas de animales en el medio del mar. Y un país, pues con tanta costa como Argentina, pues se ve claro que esta es una posibilidad. Y ya por último, pues lo que les dije sobre la IA y los daños a los animales. Entonces, bueno, ya voy a ir terminando porque no les quiero aburrir mucho más. Solamente voy a decir un par de cosas más. Que todo esto, además, podemos complementarlo. Digamos, yo les he dado aquí toda una serie de ideas. Pues algo que también podemos hacer es pensar sobre esas ideas para ver si se nos ocurren ideas nuevas, ¿no? Eso es lo que se llama trabajo de segundo orden, identificando tanto cosas direccionadas como amplios, prioridades a largo plazo, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso voy a dejar simplemente recomendándoles algunos recursos si tienen interés digamos, investigar un poco más sobre esto. Esto es un documental que bueno, yo trabajo además en la universidad, pues estoy implicado con una fundación, la Fundación Ética Animal, y realizamos este documental que va sobre la sintiencia de los animales acuáticos y también habla de formas en las que se le daña, también cómo es la vida de estos animales digamos, cuando están en el mar. Y precisamente, bueno, además de otras personas, para este documental entrevistamos a dos de las personas que estuvieron en el equipo de la London School of Economics que realizaron el informe en el que se basó el legislativo británico para, digamos, aprobar esta ley, ¿no? Luego, este es otro documental que acabamos de sacar. De momento solo está en inglés, pero vamos a sacar la versión en castellano dentro de poco. Y bueno, tienen ahí la dirección URL, AI and Animals, que va sobre el impacto que va a tener la IA en los animales, ¿no? Y luego además tenemos otros recursos que hemos sacado, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Hay un montón de vídeos que hemos hecho sobre cómo incorporar esto en la educación, tanto de adolescentes como en la universidad. Lo pueden descargar ahí en ese sitio web, eticaenelaula.org. Y bueno, pueden encontrar muchos más recursos en este canal de YouTube y en este sitio web. Y lo último ya, si quieren leer más sobre esto, tienen estos libros que los tres están para descarga gratuita online. Los pueden buscar el título y los van a encontrar. Uno es de Jonathan Birch, que es precisamente el que lideró el equipo que hizo este informe en el Reino Unido. El otro sobre las formas y las razones por las que ayudar a los animales en el mundo salvaje o silvestre, de la Fundación Ética Animal, se lo pueden descargar, simplemente con googlear el título lo pueden encontrar. Y el otro es un libro pues, que escribí yo y que si quieren lo pueden comprar, pero también si quieren lo pueden descargar. Aquí tienen el enlace de descarga, quien lo quiera, se pueden bajar el PDF. Y bueno, aparte aquí en Argentina, pues Boicot lo vende y también algunas otras entidades, Sociedad Antiespecista, pues lo venden. Y eso es todo, ya está. Espero que les haya podido ser de utilidad. He intentado hacerlo de manera que no sea técnica, que sea accesible a todo el mundo. Espero haber logrado eso en parte, pero bueno, si no lo he hecho es demasiado tarde ya, no le podemos dar atrás. Gracias. Bueno, em,
Ahí está. Bueno, gracias, Oscar, por tus palabras, por tu exposición. Vamos a abrir un momento de preguntas. No sé si quieres un cafecito para ir tomando No, ahí. no. ¿No? Bueno, una de las preguntas la quiero realizar en función y en relación a que se viene hablando en la República Argentina sobre una ley sobre seres sintientes. La provincia de San Juan no escapa a eso y quería conocer tu visión al respecto y cuál sería un fundamento válido para tener presente en cuanto a el camino a tomar por la legislatura, por el Poder Legislativo, en relación a sancionar una normativa de este tipo. Sí, vamos a ver. Yo ya he oído hablar de esto, pero no conozco los detalles, por lo cual no puedo profundizar en ello. Sí que he oído que había un cierto debate en relación al alcance que podría tener la legislación y que no sea un mero papel mojado o una mera declaración de intenciones. Yo sobre esto, algo que creo que es importante es que es mejor una mera declaración de intenciones que nada, porque la mera declaración de intenciones abre el espacio para luego complementar eso, ¿no? De nuevo, esto puede suceder de distintas maneras. Puede ser que, por ejemplo, a veces se apruebe una ley que opere como ley marco, pero luego esa ley se queda en nada porque no, digamos, no se desarrolla en los necesarios reglamentos. Pero claro, sin la ley marco tampoco lo vas a tener, ¿no? Entonces, eso en primer lugar es importante. Segundo, incluso aunque no tengas los reglamentos, a la hora de litigar, digamos, la mera existencia de una ley donde se habla de seres sintientes permite que, en el caso de que tengan pues, digamos, cualquier instancia, cualquier caso en la que esto sea relevante, a partir de ahí ya les abre la puerta a agarrar amplia literatura que hay sobre la sintiencia y decir, no, no, es que la ley habla de la sintiencia. Pues fíjese lo que está diciendo todo el corpus científico sobre sintiencia. De manera que ahí es fundamental. Y luego, por otra parte, es que sirve también para el debate social y debate público. Ya digo, aunque no establezca nada concreto, permite que la palabra le vaya sonando a la gente, permite además luego partir de una mejor posición para la reivindicación. Porque una vez ya tienes eso, dices, no, 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 es que claro, la ley indica que hay que considerar a los seres sintientes. Ya se entiende, obviamente, eso ya forma parte del consenso social, eso ya no lo hay que reivindicar. De manera que en todo caso el debate aquí está en cómo lo llevamos a la práctica, que es una situación de partida muchísimo mejor. Ya quisiera yo tener una ley de animales sintientes donde vivo. De manera que esto obviamente no implica que esa ley pueda ser aprobada mejor o peor. ¿Mm? En ese sentido, igual es bueno pues, que, por ejemplo, que se realicen informes de paneles, de gente que trabaja en el ámbito, ¿no? Para que haya clarificaciones y que la ley no tenga errores, ¿no? Eh, y que tampoco se use, digamos, para aprobar cosas que sean inaprobables, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que presenta amplias oportunidades, incluso con las limitaciones que pueda haber. Seguro, seguro que sí. Que se abre el debate ya es importante. Acá en San Juan se dio un proyecto de ley que por supuesto fue un primer proyecto y está en modificación. Y esto ha permitido generar el debate, inclusive a nivel interno dentro del foro de abogados y a nivel social. Y es como vos decías, ya se habla, ya está la palabra instalada. Y esto es importante abrir el debate. Yo hago una sola pregunta más y después aquel que quiera hacer le paso el micrófono. Hablabas de todo lo que tiene que ver con la urbanización y las construcciones. La República Argentina ha adolecido mucho de eso y el caso más claro es lo que tenemos en el Nordelta, donde los capibaras han sido, y muchas especies, han sido despojados de esos espacios. Creo que sería importante. Yo no conozco si en la República Argentina, entiendo que no hay una legislación al respecto que nos permita toda la cuestión de la urbanización de esa zona. Cuando vos hablabas en este punto, ¿qué marco referencial podemos tomar al respecto? Mm. Bueno, es una pregunta problemática porque, en primer lugar, que yo sepa, no existe yo no conozco ningún caso de un marco, digamos, global
que incorpore a los animales en entornos urbanos. Lo que conozco más bien es casos concretos, ¿no? Mencioné el de Holanda, en India, por ejemplo. Claro, es que India es India. En India hay más gente que no come animales en India que en el resto del mundo junta, ¿no? Y entonces en protección animal sí que hay ciertas iniciativas, por ejemplo, en entornos urbanos de protección de, pues, por ejemplo, de simios que viven allí y demás, ¿no? Em, pero luego yo creo que mayormente lo que se está haciendo ahora, que es un campo de trabajo relativamente reciente, es fundamentalmente en el ámbito de las políticas públicas. De manera que esto al mismo tiempo es una oportunidad, porque esto o sea, lo que puede implicar es que, por ejemplo, imaginemos que en Argentina, ¿no? Se legislase a los efectos. Sería pionero, sería puntero, y eso permitiría tener ese ejemplo para legislar en otros lugares. Pero ya digo, yo no conozco, digamos, y con esto no estoy diciendo que no exista, solo estoy diciendo que yo lo desconozco, pues, porque yo soy una persona ignorante, que sé pocas cosas, que exista un marco semejante. Pero bueno, es como hablábamos. Tú creaste el instituto aquí, ¿no? Bueno, pues con eso tuviste mucho más impacto que si tú te hubieras unido ya a un instituto que existiese. Pues de nuevo, pues igual si se consigue algo aquí, pues eso puede ayudar a que en el resto del mundo también suceda. Evidentemente que es así. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto. ¿No? Bueno, sí. Bueno, no sé si es tanto pregunta, más que nada reflexiones que me han quedado a partir de toda la conferencia de Oscar. Vuelvo a lo que te comenté anteriormente cuando llegué, que esta comparativa de Argentina con el resto del mundo, que vos me decías, no es que estén tan lejos, en todo el mundo está la situación mala para los animales, pero viendo los ejemplos puntuales que pusiste, pensaba en la discrepancia con, hablemos de Argentina, de San Juan particularmente, por ejemplo, el caso Holanda, esta ley de urbanización que dice, bueno, van a construir edificios, tienen que garantizar una protección, un lugar donde puedan habitar medianamente segura las palomas. Acá en San Juan, por ejemplo, es, perdón por lo que voy a decir, pero es casi una política de Estado eliminar las palomas. O sea, totalmente opuesto el polo con lo que estamos viviendo. Recién Horacio hablaba de lo que pasa con los carpinchos en Buenos Aires. Hace más de 10 años que se está debatiendo la ley de humedales. Siempre hay un eterno tira y afloje porque vamos a llamarle a, no sé, no es la industria, pero bueno, el negocio inmobiliario en la Argentina al punto de que muchas veces los incendios forestales que azotan a gran parte del país y que no solamente matan la tierra, matan millones de animales, son justamente porque hay una persecución de la parte inmobiliaria. Y ahora se le suma una nueva traba a la ley de humedales, que es el debate que hay por la modificación de la ley de glaciares, porque a veces se cree que la modificación de la ley de glaciares es solamente vamos a trabajar, vamos a explotar el glaciar en sí, y no. El impacto que tiene el glaciar en un territorio es de miles y miles y miles de kilómetros y no entienden, bueno, no están entendiendo eso, ¿no? Entonces yo veo que tenemos muchas trabas desde lo político. Me quedó resonando mucho cuando dijiste, vean una oportunidad, hay un X gobierno en el poder, bueno, vamos con la oposición, planteemos posibilidades de cambio y cuando llegue la hora de pelear, de pujar por llegar al poder, tienen estas digamos, propuestas a favor de llegar. Y no es que, bueno, vamos con la oposición. Vos sabés que eso es difícil acá, porque ya no hay con el tema animal, quiero decir, y medioambiental también, porque no se trata de decir, bueno, desde la clase política, voy a enfrentarme a la oposición, voy a utilizar el tema animales. No, hay un desinterés generalizado por el tema de los animales. Me remito a lo que te planteé antes de la conferencia, está muy arraigado de lo cultural, desde lo histórico de la Argentina, que el animal es un accesorio más, es una herramienta, es un medio de transporte, ni hablar con el tema alimentación, con el tema vestimenta, entonces es muy difícil ingresar. No digo que es imposible, obviamente que hay una nueva apertura, hay nuevas miradas, se está mejorando el tema desde lo judicial, desde lo legal, quiero decir.
Tenemos casos que fueron muy buenos en la Argentina, como el caso de Sandra, algunas cuantas elefantes que después de años de padecimiento pudieron ser enviadas a santuarios, pero vamos muy atrasados, es muy difícil. Y como decía, esto más que pregunta es una reflexión de por qué tenemos tantos ejemplos negativos, por qué es tan valioso que venga una persona como vos, que yo lamento, miro para atrás y no creo que no veo ninguna autoridad, y las pocas que llegaron entregaron y se fueron. Es lamentable que no hayan autoridades presentes porque, como bien dijiste, esto es algo que se trabaja en todo el mundo, hay propuestas hermosas. Me quedé asombrado con lo de los aviones que largan alimento con la vacuna antirrábica. Acá cuando hay casos sospechosos de rabia, eh, directamente lo que se hace es eliminar quienes puedan ser desencadenantes, ¿no? Para nada, hay campañas para vacunar animales salvajes, para nada introducirse en el campo. De hecho, la situación en el campo, coincido con lo que planteaste en un momento, acá hablamos mucho del campo en la Argentina, es totalmente traumática para los animales. De hecho, hay enfermedades que han llegado desde la zona urbana a la rural, y los animales la están padeciendo. Pongo ejemplos concretos de rescate que hemos tenido: sollos que están en Uyum muriéndose con sarnas tremendas, además de la desnutrición y de la deshidratación. Y así como de la zona urbana llegó por cuestiones de vacaciones, ¿no? Que la gente va a las casas que hay en Uyum, a los complejos, lleva sus animales, y parece que así fue que llegó, según me ha comentado alguien, y esto se ha empezado a expandir y la situación es caótica para los hoyos en Uyum, y no se está haciendo nada. No se hace nada y no se va a hacer poco, no sé. Hemos planteado la situación, es difícil, parece, llevar adelante una campaña seria para poder mejorar esto, pero bueno, yo tengo una pequeña esperanza de que esto se pueda mejorar. Veo los ejemplos que has puesto de otros países del mundo y digo, ojalá algún día podamos ver eso acá. Así que bueno, agradecerte por estar acá y por habernos traído esos casos que por ahí desconocíamos y que sirven justamente para hacer lo que vos planteaste. Vayamos a hablar con autoridades, vayamos a hablar con instituciones educativas también, sobre todo educación superior, porque acá tenemos carreras hermosas de biología, por ejemplo. Vayamos con esas propuestas, que se hagan cosas buenas en favor de los animales y les hagamos entender porque esto es algo que también les cuesta entender, que si mejoramos la situación de los animales, también vamos a mejorar la situación de nosotros. Este es un trabajo mancomunado que hay que hacer: salud animal y salud medioambiental, que la verdad que en eso creo que vamos muy por detrás de otros países. Así que bueno, era esa reflexión nada más que me quedó a partir de toda tu charla, y otra vez agradecerte por haber venido. Prestar el micrófono de atrás. Yo hago simplemente un comentario de lo que me compete a mí en el tema del instituto, y creo de que está bien lo que decían ustedes, se va generando camino. Esto no es algo que lo vamos a ver ahora, no, quizás no veamos nosotros resultados de todo el trabajo, pero con el doctor Diego Molina también y con los integrantes del instituto, hace un par de años atrás, no muy lejos, decir abogado en ejercicio del derecho animal era sorprendente, es decir, cómo se dedican a esto. Y hoy nos reconocen. Y esto es real, es decir, acá saben quiénes son los que trabajamos en derecho animal, y este camino se ha venido haciendo. Entonces, creo que desde el foro de abogados, desde el instituto, hay una puerta que se abrió y no se va a cerrar. Se hará un poco menos, un poco más, pero ya comenzamos a trabajar al respecto. Y esto en relación a lo que decía, hay que generar los espacios. Y el Instituto de Derecho Animal, los que me conocen a mí y todos los que trabajamos, comisiones anteriores y actuales, estamos trabajando por y para los animales, y esto es real. Quería acotar eso nada más. Bueno, ¿cómo Gracias. le va? Me presento, soy Marínez Herrera, soy la presidenta del Colegio Veterinario de San Juan. Tenemos una vista por ahí un poco distinta. Tenemos una vista un poco distinta en algunos aspectos, ¿no? Contestándote un poco de la sarna, esa sarna no es la sarna que vos estás hablando no es de la zona urbana, es una sarna que vino con unos animales que trajeron en algún momento unas llamas, que las trajeron y están muriendo de sarna, por esta sarna que está en el mundo, ni siquiera es acá en San Juan, en el mundo de los herbívoros de la montaña, y por eso, como no hay comida, hoy tenemos pumas, tenemos un montón de zorros que bajan para buscar comida, y donde
lo que hace el ser humano es interferir y alimenta los animales que aparecen en los barrios. Yo vivo en el barrio justamente Costa del Lago y todo el mundo alimenta a los animales. Y hoy tenemos una superpoblación en donde prácticamente te roban las cosas, te roban la comida, Está bien que es un lugar donde se ha implantado en un lugar que estamos robando el lugar. Mucha gente se queja de las víboras y todo esto, pero bueno, nosotros hemos ido a vivir ahí. Eso espacio hay que bancar. Entonces, y la otra cuestión es que es cierto que estamos, si uno defiende en algún momento todos los animales, tenemos una superpoblación que no sabemos qué vamos a hacer, ¿sí? Cada vez van a haber más animales salvajes que van a estar más cerca de nosotros. Nosotros en veterinaria siempre juramos por la humanidad, ni siquiera por los animales. Nuestro fin es cuidar siempre la familia, en primera medida. Desde que te ponen un bife en la mesa o lo que fuera, desde una lechuga que también te puede transmitir enfermedades, ¿sí? Tenés que ver que no tenga tuberculosis, brucelosis, lo que va a comer cada familia. Y el tema, preguntándote a vos, si uno se pregunta el por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué se hace este maltrato animal de la cantidad de gallinas que están explotadas, y eso es cierto? Y principalmente el consumo humano. Somos nosotros el problema. Hay un hambre, o sea, creo que una de las preocupaciones más importantes de las grandes corporaciones es que justamente no va a haber comida para todo el mundo, ni energía para todo el mundo. Entonces se van a tener que, o achicaremos la cantidad de gente que consume cosas, porque esta cantidad de cerdos, gallinas, que hay un consumo impresionante para que cada vez vive más. Hay gente que vive hoy 100, 120 años, 550, porque bueno, el que se inventó, desde que se inventaron los antibióticos, todo eso, los perros viven más. Hoy tenemos perros que antes no pasaban los 4 o 5 años. ¿No? Entonces, yo creo que esto, es decir, si nosotros hacemos ya, de que no se produzca proteína, de que está bien, pero si vos, por ejemplo, tenés personas que solamente consumen, pues nosotros somos carnívoros de naturaleza, y, somos omnívoros. Un carnívoro estricto, por ejemplo, necesita un alto porcentaje de proteína de origen animal, entonces vamos a eliminar todos los gatos, no vivan, porque no va a haber proteína de origen animal. Y cuando vos, por último, te tenés que tomar una pastilla, porque hay gente que no consume carne, suplementarse, y las suplementaciones vienen de los animales. Entonces, yo lo que me pregunto, el principal problema es que nosotros somos consumidores. Cuando no comes carne, y a veces justamente es esto algo que a veces discuto con gente que dice, yo no como carne porque matan las vacas. Yo estoy hablando solamente de lo que, por ahí hay otros puntos de vista, pero yo estoy hablando del mío, nada más. Pero después consumen 10 huevos por día, porque todo el mundo consume esa cantidad de huevos. ¿Cuántas gallinas tienen que estar así? Si hay algo, hay un acto de crueldad en el mundo que ve las gallinas. Pero pueden igual no comer ningún producto de origen animal. ¿Cómo? Que igual pueden no comer ningún producto de origen animal. Bueno, pero por ejemplo las vitaminas, el hierro, el calcio, todo eso vienen de los orígenes animales. Porque la gente se suplementa, no se suplementa con nada. Y cuando tienen que tener hijos, ¿cómo hacen? Entonces, y entonces decimos que las plantas no son sintientes. Porque tenemos el reino vegetal. Yo creo que las plantas no sabemos, porque nosotros nos llevamos a tener esa... También. No posee la misma característica biológica, psicológica y hasta evolucional, conductual que tenemos los animales en general, nosotros, personas, con los demás animales.
que es lo que explicó al principio de la conferencia. Sí, sí, sí. Y Esto es lo que planteamos. No debe terminar. Analizar todos los mejores veterinarios de Israel. Muy difícil de ver. Trabajamos como él con un equipo de no sé si conocerá el trabajo de Andrew Knight, con un equipo, no es solo, un gran equipo de veterinarios en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, cómo han trabajado a partir de la que han investigado cómo se puede llegar a llevar adelante, llevar a cabo una alimentación en animales como por ejemplo gatos, pechos, prescindiendo de otros animales. Obviamente es una alimentación creada parte de laboratorio. No nos alarmemos por comer cosas pegadas al laboratorio, porque hace todo lo que consumimos, no solamente por la boca, cuando nos bañamos, laboramos, son cosas creadas en el laboratorio, son químicos, pero sí. Entonces, bueno, han llevado adelante durante décadas, vienen trabajando en motivo, uno de los veterinarios más creados del planeta, que se manejan, y su trabajo está centrado en la alimentación de animales, en perros, gatos, prescindiendo de otros animales. pero ¿cuánto sería el costo de eso? ¿Cuánta gente podría pagar eso? Ese es el tema. Que por ahí si vos, por ejemplo, hacemos que los animales estén, como él dice, criados en el mar, ¿cuánto aumentaría el costo? ¿Cuánta gente podría pagar eso? ¿Entendés? Es aquí la cuestión. Y la otra, Es un tema bastante interesante y que abre el es mucho debate. más caro. Sí, Diego, ¿querías decir algo? Perdón. Este es un tema que venimos tratando ya muchas veces. Soy profundamente consciente de la existencia de los hábitos alimenticios y de las tradiciones que tienen nuestro país con respecto a la utilización de los animales. Sé que estamos lejos de lograr un acuerdo que en este momento establezca una protección total y absoluta de los animales. Pero como he dicho siempre, que nosotros venimos de menor a mayor, hemos empezado por buscar la forma de darle la mayor protección posible a los animales y reconocerles los derechos que ya tienen. Van a seguir existiendo los hábitos alimenticios y bueno, en algún momento lograremos un acuerdo para que esa confrontación entre los hábitos de las culturas y lo que pretendemos hoy defender logren un equilibrio. No le voy a pedir a nadie que deje de comer carne, es una decisión personal que toman. Lo que sí voy a pedir es que cuidemos a los animales y tratemos, en la medida de lo posible, evitar el sufrimiento y respetar esa sentencia de la que venimos hablando y que tratamos de imponer como base legislativa en todo el país. Gracias, Diego. Bueno, gracias a todos por una cuestión. No sé si querías aportar algo. Ah, sí, sí que podría decir algo. Sí, seguro que sí. Si no puedo, pues no. Puedo. Sí. Hay tiempo de decir lo que vos decías. Sí, bueno, a ver, con respecto a todo esto, hay una cosa que es muy significativa, que es, suele haber un consenso a veces frente a ciertas ideas, simplemente porque siempre fueron así. Y cuando alguien plantea una discusión sobre algunas de esas ideas y dice, mira, las cosas se podrían hacer de esta otra manera, por esto, por esto, por esto, a veces se responde, no, pero no me puedes imponer eso, ¿no? Yo lo que estoy es dando los argumentos sobre esto. Entonces, tú no le impones a alguien cómo vivir cuando le planteas la posibilidad de no comer animales, ¿eh? O de vivir de manera vegana, ¿eh? El motivo por el cual se comen animales no es porque sea necesario, no es necesario, es porque hay un deseo, porque existe una norma social con respecto a eso, pese a que económicamente sea peor, porque para criar un animal tú tienes que darle otro alimento y si te comieses directamente ese alimento podrías consumir mucho más. Tú si un determinado terreno, por ejemplo, que tenga las dimensiones de esta sala, si en él, no sé, cultivas maíz y lo comes, pues igual puedes estar comiendo un cierto número de meses. Si se lo das a comer a un animal, luego te comes ese animal, pues igual podrás comer unas pocas semanas. Esto es una cosa muy sencilla. Incluso a veces hay varias etapas, ¿no? O sea, porque se usan vegetales para
criar, por ejemplo, insectos que se usan luego para criar salmones, etcétera. Entonces, bueno, esto es así, sin más, es perfectamente posible vivir de una manera vegana. O sea, yo llevo ya pues un montón de tiempo, más de 3 décadas, no te mueres. Hay veces que hay gente que te dice, no, dentro de 2 o 3 años vas a empezar a notar los problemas de salud y demás. Bueno, pues, no creo que, no sé, que me note así viejo y decrépito por eso. En fin. Y luego con respecto a otra cuestión, a lo que planteabas, pues bueno, antes hablamos y te puedo decir lo mismo. Yo antes de venir a dar esta charla, pues eso, venía en Chile y en Chile dicen, no, es que acá en Chile, no, pues con los asados, con esto, con el rodeo, no, en otros países están más avanzados. En Argentina, pues sí están más avanzados porque tienen institutos de derecho animal en distintos lados. Aquí no, aquí estamos más atrasados. Luego voy a Brasil, ¿no? Y en Brasil, pues también, estuve anteriormente y me decían, no, es que aquí en Brasil, no, consideração dos animais, ela não está muito bem, no, te dicen sus cosas. El verano pasado estuve dando un curso de verano sobre ética animal en una universidad en Shandong, en China, y ahí te dicen, no, no, es que aquí en China lo de los animales está muy mal, porque no, en otros países, en otros países están más avanzados, pero aquí fatal, no sé qué. Vas a Estados Unidos y te dicen, no, es que aquí en Estados Unidos hay esta cultura, no sé qué. Bajas a México. Sí, no, es que aquí en México, no, pues la cosa está así mal, no sé qué, no sé cuánto. Vas a España, no, la tauromaquia impide muchos avances. En otros países va mucho mejor, pero en España fatal, no sé qué. Vas a India, que es uno de los países más punteros en la defensa de los animales, y te dicen, no, sí, pues aquí supuestamente India tenía que ser, pero en la práctica no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Vas a cualquier parte del mundo y en todas las partes del mundo te dicen lo mismo. En otros países estarán más avanzados, pero aquí no, no. No es que en otros países estén más avanzados. No, no. La cosa está mal en todas partes y la cosa está relativamente bien en todas partes. Cada sitio tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Un evento como este, con el grado de institucionalización que hemos visto al inicio del evento, eso sería muy difícil. O sea, yo creo que sería impensable en gran parte del mundo. Esto es así. Aquí no es impensable. Y no solo aquí, sino que en otros lugares de Argentina tampoco sería impensable. No es impensable en Colombia, por ejemplo. Es impensable, yo qué sé, en gran parte de Europa. En España es impensable, una cosa así. Bueno, quizás en Cataluña o en algún otro lugar, ¿no? Pero esto es así. Entonces, la situación varía y en cada lugar pues hay distintas posiciones de ventaja, ¿no? Pues por motivos históricos, yo qué sé, pues aquí, pues por cómo es el derecho, pues hay ciertas ventajas, por cómo es la política en distintos lugares, pues también hay ventajas o desventajas, ¿no? Pues el hecho de que sean sistemas presidencialistas o bicamerales, pues, en fin, varía la cuestión. Pero luego hay una cosa que es general, que es que si la situación está muy mal, más impacto tienes. Cuanto peor está la cosa y cuanto menos gente trabaja, más puedes hacer tú. Lo que antes hablábamos, ¿no? O sea, si tú creas un instituto, tú tienes un impacto enorme. Si tú entras en el instituto 10 años después, tienes impacto, pero menor. Si ustedes son de las primeras personas que están defendiendo a los animales en Argentina, su impacto es inmenso. Mucho mayor que el de que quienes vengan ya después. O sea que más responsabilidad y más razones para trabajar. Claro, yo lo siento, porque eso quiere decir que cada hora de trabajo que ustedes introducen ahí cambia el mundo mucho más. O sea que igual les estoy animando a trabajar más, a implicarse más por esto. Pero es así, al mismo tiempo es un poco un poder que tienes ahí, porque, o sea, en la presentación vimos que hay muchas cosas que van fatal. También vimos la importancia del futuro. Pero cuando consideras todas esas cosas, es como que tú puedes tener un impacto por todo el tiempo que venga. Es como si tú estás aquí y sale un cono de luz. Quien esté después va a tener un cono de luz más reducido ya que el tuyo. O sea que todo esto, cuando lo ves en esta luz, ya no es una cosa tan pesimista. A mí me da ganas de ponerme ya a trabajar, de cuando salga ahí, agarrar mi ordenador y
seguir haciendo trabajo, ¿no? O sea que igual la cosa no está tan mal al final. O sea, sí está mal, pero podemos cambiarla. Palabras motivadoras sí las hay, creo. Un aplauso por eso. Y honestamente creo que nosotros estamos trabajando hace muchos años para eso, así que no me quiero emocionar. Ustedes saben que me emocionen nomás. Bueno, al doctor Diego Molina, lo conocemos todos, Oscar no, pero el doctor Diego Molina es el vicedirector del Instituto de Derecho Animal. Él te va a hacer entrega de un reconocimiento, un pequeño diploma y un bolígrafo. Hay una fotito, una foto. El doctor Diego Molina es criminólogo, así que él aporta mucho desde su mirada. Le voy a pedir a la señora directora, codirectora del Instituto Interdisciplinario de Derecho Animal, doctora María José Díaz, qué presentación, que nos diga algunas palabras de cierre, por favor, María José. Buenos días, buenas tardes ya, más o menos. Quería agradecerles a todos, bueno, especialmente al licenciado, por la charla, la verdad que bastante interesante. Hemos podido tener aportes de diferentes lugares, no solamente de nuestra legislación, sino también aportes de otros lados. Y bueno, y también la invitación a poder investigar y a poder aportar más y poder ponernos a trabajar en esto que tanto nos gusta, que es el derecho animal. Como dice Horacio, nosotros venimos trabajando, él es quien hace el pie de inicio y forma este instituto y bueno, nosotros con Diego, con Yamil, con Rocío hemos tratado de aportar en lo que podemos y bueno, siempre con la intención de mejorar y darle un punto de vista y aportar en este instituto y bueno, siempre en defensa de los derechos animales, que es lo que tanto nos apasiona. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y acompañarnos en esta charla y bueno, por sobre todas las cosas al licenciado, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Bueno, gracias. De esta manera damos por finalizado este conversatorio, este encuentro. Agradecerle de corazón a todos los que sumaron su granito de arena. Gracias. Queda cafecito todavía, ¿eh? Podemos tomar un cafecito y echar. Gracias. Muchas gracias.